Creo que tuve mucha suerte en haber tenido esa experiencia tan variada, pero llegué a la educación por casualidad, llegué a la educación porque el rector de la Universidad de Chile, don Juan Milla, con el decano de la Escuela de Economía, me invitaron a participar como asesor en la parte presupuestaria de la Universidad de Chile, y ahí tuve contacto en la creación de los colegios regionales de la Universidad de Chile. Pero la suerte influyó de distintas maneras, porque un profesor del Superior de Comercio me aconsejó completar mis estudios del bachillerato humanístico para seguir la carrera de Derecho, y llegué a la educación cuando don Juan Gómez fue nombrado ministro de Educación. Me pidió que yo, que estaba trabajando en un instituto de planificación de la Universidad de Chile, pero que como había sido ayudante en la Escuela de Economía, en el curso de matemáticas, había seguido cursos en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Santiago. Y entonces tenía la formación en planificación por un lado, tenía la formación en educación por otro, y me invitó a ser director del proyecto de planificación educativa del Ministerio de Educación. De modo que fue una coincidencia muy afortunada que haber pasado por esa experiencia y conocer escuelas nocturnas, escuelas, liceos normales, liceos tecnológicos, y conocer los distintos tipos de personas que asistían a cada tipo de educación diferente. Se produce la elección de presidente, sale elegido Salvador Allende, 1970, y llegó con un proyecto distinto, y por lo tanto al equipo del nuevo gobierno no, no le interesaba el proyecto que se estaba implementando, de modo que a mí me invitaron a ir a desarrollar un curso sobre estas cosas en el Banco Mundial en Washington, y partí. Pero seguí en contacto con Russell Davis, que era asesor de la Fundación Ford, y que después de haber trabajado, como digo, toda la semana, toda la tarde de los viernes, y haber publicado juntos el libro, me pareció que se podía continuar trabajando ya en la universidad, no
lo que se había hecho en el ministerio. Y nos reunimos con Beatriz Ábalo y Noel McGinn, que era ayudante de Russell Davis en Harvard, que estaba aquí en Santiago. Y conversamos la posibilidad de crear este instituto en la Católica. Beatriz hizo todos los contactos dentro de la universidad. Noel McGinn vio con Russell Davis el apoyo de la Fundación Ford y se creó el instituto. Bueno, partimos con una investigación que no encontré ahora el libro, pero está disponible en internet, así que si quieres después lo podemos ver. Y entonces se siguió durante 8 años, el libro se llama 8 Years of Their Life, 8 años de la vida de los estudiantes que estaban en 8º grado en 1970. Y eso también causó bastante interés porque era la primera vez que se hacía un seguimiento a los alumnos directamente, qué les pasaba a los alumnos. Tuvimos mucha suerte ahí porque había un estudiante que estaba terminando su doctorado en Estados Unidos, Joseph Harrell, y entonces él tomó como su tesis de grado doctoral el seguimiento de todos los alumnos y ver qué había hecho la reforma en Chile con esos alumnos. Y tuvimos la suerte de que el profesor de Harvard le sugirió incluir el dato de disponibilidad del libro de los alumnos y se vio que el acceso a los libros tenía una importancia muy grande por primera vez en el desarrollo de los alumnos. De modo que tuvimos suerte nuevamente y ese libro fue publicado en inglés en Canadá, en la Agencia de Desarrollo de Canadá, y se utilizó ampliamente en los cursos de planificación de educación en Estados Unidos. Entonces, era un grupo relativamente reducido que apoyaba la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller también. Pero era un grupo que se conocía. Estaba en México un distinguido investigador mexicano, Latapí, y entonces las fundaciones apoyaron el desarrollo de una red de centros de investigación en América Latina, siguiendo este modelo del pibe que se había iniciado aquí para seguir esta experiencia en Chile. Como director de planificación de la educación en el ministerio, sentí la necesidad de encontrar herramientas para realizar el trabajo de una manera muy profesional.
Y tuve la suerte de que un profesor de la Universidad de Harvard, Russell Davis, llegara a Chile a hacer un trabajo sobre recursos humanos. Y yo estaba en la Corfo en ese momento. Y le ayudé con la información necesaria. Y cuando él se preparó su informe y se fue de regreso a Estados Unidos, me dijo que le gustaría que yo fuera a Harvard a trabajar en el proyecto de certificación de educación. Al cabo de un par de años me llegó una carta diciendo que había una beca de la Rockefeller para que yo pudiera ir a estudiar. Y entonces, cuando estábamos teniendo dificultades para ir a diseñar el proyecto de cambios en la educación que se necesitaba, fue justo en ese momento que llegó esta oportunidad. Fui a Harvard y en ese tiempo no había computadores como hay ahora, con una tremenda capacidad, un computador chiquitito. Pero en Harvard tenía uno de los computadores más grandes del mundo, que lo teníamos en conjunto con MIT. Y desarrollamos entonces un nuevo modelo para poder diseñar lo que queríamos hacer en educación en Chile. Y trabajábamos todos los viernes revisando lo que se había hecho en la semana en el computador. Y fuimos avanzando y entonces salió este libro, este profesor Davis conmigo, y entonces pudimos, gracias a eso, descubrir que se hablaba mucho de que el gran problema de la educación en Chile en ese tiempo se creía que era la deserción, pero el modelo permitió detectar que el problema no era la deserción, sino que era la repetición. Los alumnos se iban a una escuela, el director decía que se habían ido, se los colocaba como retirados, pero en realidad estaban repitiendo en otra escuela donde se había trasladado la familia. En fin. Entonces, tuve la suerte de que este modelo fue donde estaban todos los recursos de Harvard para usar computador que eran costos muy altos, tenía todos los recursos. Y entonces el modelo fue utilizado por UNESCO, por el Banco Mundial, para diseñar muchos de los proyectos de educación en distintas partes del mundo. Bueno, por una parte, permitió pasar de un Chile donde había un porcentaje bastante alto de alumnos que no habían ingresado nunca al sistema educativo, y
lograr al final de 6 años, lograr al final de los 6 años un avance muy importante que se reconoció tanto en la metodología como en los resultados, ya sea la metodología representada fundamentalmente por el libro el modelo de planificación, como por los resultados de seguimiento a través de este estudio por Harvard. Por una parte, Estados Unidos a través de AID ayuda a los países de América Latina a mejorar su sistema educativo. Como parte de eso, formaba gente. Entonces me pidieron preparar un libro, Teoría técnica, procesos y casos de emprendimiento de la educación, que fue publicado en Argentina, en el cual está todo lo que se hizo en Chile. Y se describe en detalle cómo se hizo. Entonces, por una parte está el modelo, por otra parte está el cómo hacer. Se destaca teoría técnica, proceso de caso, porque planificación no es solo teoría, no es solo técnica, sino que también es el cómo se echan a andar las cosas y cómo se logra que se vayan poniendo en práctica. Entonces, yo diría que tuvimos la suerte de estar en un periodo en que se está ajustando la manera de mirar la educación, que era antes hacer una escuela y poner a una persona ahí a hablarle a los niños, a cómo transformarlo en un proceso en el cual realmente podemos ir viendo cómo atender las diferencias de cada uno de los niños. Porque una de las cosas que se logró en el periodo 64-70 es ingresar todos los niños que... El proceso de creación de la instrucción primaria en Chile había comenzado en fin del siglo XIX, la ley de instrucción primaria obligatoria de 1920, y estamos en 1960 y todavía quedaban 30% de los niños fuera del sistema. Y inicialmente nos parecía que bastaba poner al niño dentro de la escuela para que funcionara, y lo que descubrimos es que no, que se tenía que realizar un cambio mucho más mayor para compensar las diferencias con que llegaban los niños a la escuela. Entonces, el Banco Mundial, un poco en esta línea, me contrató para realizar cursos de preparación de proyectos en educación. Yo después regresé a Chile con un programa de PREAR, Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe, para ver cómo ajustar la formación que se da en la escuela a las necesidades que demandaba el mercado. Y de ahí, posteriormente, me contrató el banco para ya estar desde... Eso fue el programa regional, fue aquí en Chile, estatal, y después me contrató el banco para irme ya como encargado de desarrollo de nuevos proyectos educativos por distintos países de América Latina y eventualmente China, India y otros.
en varios países de África. Bueno, llegó el momento que queríamos volver a Chile y UNESCO y Banco Mundial tenían un proyecto conjunto, entonces me vine de ese proyecto y después se retiró el director de la oficina regional de UNESCO y me invitaron a mí a ser director de la oficina regional de UNESCO. Y ahí me tuve que retirar y creamos en la oficina regional de UNESCO, organizamos la medición de los resultados de evaluación de los aprendizajes de educación primaria, fundamentalmente en América Latina. Y ahí detectamos que un programa de Colombia, el programa Escuela Nueva de Colombia, era capaz, usando materiales adecuados, revisados cuidadosamente, evaluados cuidadosamente, era capaz de lograr que alumnos de los sectores rurales, donde hay, en todos los demás países hay resultados malitos, en Colombia se lograba que esos alumnos que eran atendidos en el sector rural con metodología nueva lograban mejores resultados que los del sector urbano. Entonces, tuve la suerte de dirigir ese proyecto en Colombia y proponerlo para que se hiciera aquí en Chile, pero no fue posible. En el tiempo de Efraín Montalva, finalmente se logró ingresar a ofrecer acceso universal a la primaria. Además, se vio que había efectos de nutrición o del hambre en las niñas de nivel socioeconómico más bajo, y se creó la Junta de Auxilio Escolar y Beca. Por primera vez, desde 1920, con la instrucción primaria obligatoria, por primera vez se cumplió esto que estaba todo el mundo de acuerdo, pero los niños seguían quedando fuera del sistema. Y se confiaba en ese tiempo en que de alguna manera al ingresar a la escuela los niños iban a aprender, por lo menos las cosas básicas. Lo que descubrimos ahí fue que lamentablemente no se lograba, y eso se confirmó después de ver el premio Nobel a Heckman de Estados Unidos, James Heckman, que demostró que la escuela en Estados Unidos tampoco lograba compensar la diferencia con que los niños ingresaban al sistema escolar. Es impresionante, si quiere después lo puedo mostrar, ver que los niños que ingresan con 300 palabras se mantienen siempre bajitos, los que ingresan con 700 o 800 palabras se mantienen en promedio más muy bien, digamos.
estos niveles muy altos. Entonces, eso, tuve la suerte de que estar en el ministerio en el 94, y entonces todavía en el 94 no estaba suficientemente claro lo de Friedman, el posterior. No teníamos suficiente información todavía para decidir. Entonces se analizó las cifras de Simpson y se detectó que la mitad de los niños, 40% de los niños de cuarto grado no entendía lo que leía, y en ese tiempo la mitad de la escuela ofrecían media jornada, no ofrecían jornada completa. Entonces nos concentramos en el 94 en ofrecer jornada completa, pensando en que con jornada completa y con los 17 millones para mejorar la formación de los profesores era posible lograr. Y también se exigió que los libros se evaluaran con niños, no con expertos, como se sigue haciendo desgraciadamente. Entonces no se puso en práctica la formación de los pedagogos con doctores, para los cuales se entregaban los 17 millones de dólares para controlar gente con formación superior. Tampoco se mejoraron los libros, a pesar de que eso quedó también instalado como proceso. Así que, pero por lo menos se logró que tuvieran jornada completa, y ahora quedan pendientes las otras dos cosas. La respuesta no es fácil de dar. Se confunde mucho investigación con ensayo. Y no se tiene acceso, como no se trabaja con investigaciones en las distintas cursos o asignaturas, entonces se tiende a suponer me cuesta mucho a los profesores reconocer cosas simples como las que conversamos de velocidad de lectura, velocidad de exposición en una charla. Se tiende a saltar rápidamente. Yo supongo que me tinca que porque no hay la costumbre de lo mismo que con el problema del analfabetismo. La cifra de analfabetos en Chile es 95, 96, 97, 98%. Eso no es una cifra, pero
no corresponde, es una autodeclaración. Cuando llega el funcionario del censo a la casa, pregunta, ¿quiénes leen aquí? Todos leen ya, 100% de clave. Entonces, en todo proceso de inscripción, junto con dar información, hay que enseñar a ser crítico para evaluar esa información, si esa información es correcta o no es correcta. O sea, nosotros aprendemos por razonamiento, por experiencia o por confianza en lo que nos dicen. Nosotros decimos, O'Higgins y San Martín se dieron un abrazo después de la batalla de Maipú. Ese es un dato. Deberíamos estar conscientes de que eso es algo que no está probado, pero lo usamos como un dato oficial, por confianza en que lo que nos dijeron es válido. Casi todo lo que de biología en general es confianza en que sí, que los pulmones funcionan así, el corazón así, el cerebro de esta otra manera, los oídos así. Pero eso aprende por fe, ¿no? Y la mayor parte, desgraciadamente, de lo que aprendemos es por fe. Y qué bueno que mencionó esta cosa de las redes sociales, porque va a ser más difícil combatir la creencia en lo que se dice que es así. No es simple. La información está, no se usa, ¿no? Ahora, hacemos poca investigación acá todavía. Pero está disponible la investigación. Estos dos libros se conocen en Estados Unidos y en muchos países de América Latina, pero no se conocen en Chile. 96-97% en los censos de población declaran que saben leer. Pero cuando se les pregunta cómo usar esta información escrita para tomar una decisión, medido por OCDE, o sea, medido por la Organización de Países Europeos, la OCDE, solamente un 20% de los chilenos pueden utilizar información escrita para tomar decisiones. Y entonces, la respuesta es sí, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar porque ya en cuarto grado se detecta que la mitad de los niños chilenos no es capaz de identificar una información escrita muy simple, que esté en un texto escrito de 5, 6 o 7 líneas. Y si escarbamos un poquitito más, se descubre que esa mitad que no es capaz de leer ha sido promovida hasta cuarto grado sin tener lo que ahora la neurociencia detecta, que para entender una frase nosotros podemos tener esa frase en el cerebro completa en un poquito de tiempo, 12 segundos. O sea que una frase de 15 palabras necesita que por lo menos se la leas las 50 o 60 palabras por minuto para poder entenderla. Si no, biológicamente es imposible entender, porque no alcanza a tener yo la frase completa en la cabeza, porque soy muy lento para leerla.
Y entonces aparecen repitiendo en primero, segundo, tercer, cuarto grado 5% de los niños en Chile, cuando en realidad la mala educación impide que esos niños aprendan. No hay conciencia de eso, lamentablemente. Aurelio Agustino, San Agustín, dijo que no se podía enseñar con palabras. Y él daba una palabra muy especial, decía, Saraballón. ¿Qué es lo que es un Saraballón? No sabe, ¿sí? O sea, oye la palabra, pero no sabe qué significa. Y Saraballón es un sombrero, entonces ya se puede empezar a imaginar uno que es un sombrero. Pero resulta que es un sombrero de Italia, que a lo mejor nos agrega un poquitito de conocimiento. Pero además, no se sabe que es un sombrero que se usa en el campo en Italia. Y finalmente, mientras no se vea y se tenga en la mano un Saraballón, no se conoce qué significa Saraballón. Lo mismo puede decirse de analfabetismo. Yo aprendí qué es lo que era ser analfabeto cuando estuve haciendo clases en Hiroshima, en la Universidad de Hiroshima, en Japón. Porque iba a la esquina a tomar el bus y no sabía si debía tomarlo o no porque venía de otra japonesa. Iba a una oficina fiscal de Japón y había un aviso que decía dónde ir, cómo ir, todo. Tampoco lo entendía. Entonces, mientras los que no son analfabetos, no pueden entender lo terrible que es ser analfabeto, porque es una definición, no sabe leer. Cuando sabe que es una persona que no puede tomar el metro, que no puede, que está sufriendo molestias todos los días, que no puede usar bien su teléfono móvil. Entonces, el problema es cuando le pedimos a la gente que no conoce bien los problemas que existen en los distintos tipos de educación, que no saben la diferencia en que lleguen a primer grado niños que conocen 700 palabras y niños que conocen 100 palabras, y que los textos traen muchas palabras que los niños, la mayor parte de esos niños no son capaces de entender, porque no imaginan los problemas que hay detrás. Yo ahí tuve, como conversábamos al comienzo, tuve la suerte de pasar por escuelas públicas en que veía que mis compañeros tenían problemas muy serios, mientras que cuando estaban en escuelas particulares el nivel era mucho mayor y compartido. De modo que no es fácil tener claro qué es lo que no se sabe. Conocemos lo que sabemos, pero lo que no sabemos no nos llega. No podemos tomar decisiones razonables sobre las cosas que no conocemos. La pandemia ha tenido una ventaja muy grande porque ha obligado a que los profesores descubren que los alumnos pueden leer cosas y que si se les hacen preguntas pueden
Lo difícil es conseguir que el profesor comience su clase haciendo preguntas o pidiendo que lean preguntas que traigan escritas. Y eso bastaría para dar un salto muy grande. O al revés, lograr que los mejores profesores de cada escuela atiendan a los niños de primer grado. Los mejores profesores en cada escuela normalmente atienden en cuarto, quinto, sexto grado. Y un buen profesor logra que en un año el alumno que ingresó a la escuela tenga normalmente la velocidad necesaria para poder seguir aprendiendo a leer. Como que hay cosas básicas, pero que no hay cómo venderla. La neurociencia dice que no hay transmisión posible. Uno presenta un estímulo, ese estímulo le llega a la persona que recibe ese estímulo, la persona lo procesa con su conocimiento previo, llega a una conclusión y eso es lo que aprendió. Cuando estuve de ministro, dejé, yo podía estar solamente un año porque pedí permiso al UNESCO para permiso de UNESCO sin sueldo para actuar como ministro por un año. Y dejé 17 millones de dólares para mejorar la formación de profesores. Lamentablemente, eso se repartieron, se les cambió el nombre a los cursos, pero siguieron haciendo lo mismo de siempre. Y es muy difícil darse cuenta que hoy día en las escuelas de educación se sigue evaluando fundamentalmente en pruebas con libros cerrados y por lo tanto están poniendo énfasis en si memorizó o no memorizó adecuadamente y no en si es capaz de aplicar o no aplicar. Y eso es muy fácil de simplemente preguntarte en los últimos cursos cuántas pruebas fueron con libros cerrados y cuántas pruebas con libro abierto y muy poquitas con libro abierto. O al revés, la mayor parte de los profesores no tienen un doctorado en educación que asegure que trabajaban en investigación. O sea, no se está usando la investigación como elemento diario de mejoramiento de la enseñanza.